5:10 de la tarde, allá son las 22:10 en Alemania. Nos estamos comunicando con nuestra amiga Silvia Sigma. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida a Glam TV. Hola, querido Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un beso enorme a todo el equipo de Glam TV y bueno, a todo el equipo de TVO también, que los extraño muchísimo, ya sabes. Sí, eso lo sabemos, sí, nosotros también. Y bueno, sé que estás allá recuperando, conociendo a la familia, estás con tus nenas, que hacía mucho que no las veías, pero estás disfrutando más que todo con los afectos por un tiempito hasta que te volvamos a tener acá en nuestra ciudad. Exactamente, falta poquito ya. Ya voy, ya voy. Ya vení de nuevo. Bueno, acá te vamos a tener, sí, te esperamos con los brazos abiertos, obviamente. Hoy tenemos para hablar de un tema que para todo el mundo es bastante escabroso, algunos que les alcanza, otros que no, otros que les llega mucho, otros que les llega poco, otros que malgastan mucho, otros que no gastan nada. Vamos a hablar de finanzas. Exacto. Finanzas y emociones, que he visto, o inteligencia financiera y emociones, que bueno, que viste, mucha gente piensa que no tienen relación. Pero claro que sí, tomamos decisiones a través desde el punto de vista emocional también, ¿no? Y en lo que tiene que ver, hablamos de inteligencia financiera, hablamos de finanzas y no nos tenemos que ir demasiado lejos, sino simplemente enfocarnos en lo que es nuestra economía diaria, ¿sí? De qué manera nosotros, qué relación tenemos por empezar con el dinero, que vos ya lo marcaste un poquito ahora al comienzo, el tema de la relación que tengo con el dinero, que unos lo gastan, otros no. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Sí? Porque muchas veces, ¿viste? Uno piensa que tomamos las decisiones de manera consciente, esto ya lo hablamos muchas veces, pero en realidad siempre hay como unos hilos invisibles que están manejando todas nuestras decisiones en todos los ámbitos de nuestra vida y obviamente que la parte económica no escapa a eso, ¿no? Entonces, ¿por qué hay personas que gastan mucho dinero y hay otras que son los conocidos tacaños, ¿sí? Vos sabés que en el tema de las relaciones de las finanzas, estudios que estoy haciendo ahora, tienen mucho que ver también nuestra historia familiar, ¿no? Ya lo hemos hablado muchas veces, el tema de las constelaciones familiares, el tema del árbol transgeneracional, cómo eso influye en si soy capaz o no de gastar dinero o sea, si el dinero realmente no me importa y lo tiro, lo despilfarro, o si le doy una importancia ya exagerada, digamos, si lo quiero tener permanentemente conmigo, ¿sí? Entonces, en este tema, como te digo, es el tema de todos los días y el hecho de manejar las finanzas en nuestro día a día tiene que ver con, básicamente, tener esos conocimientos del presupuesto, qué hacemos con nuestro presupuesto, si lo ahorramos, si no lo ahorramos, si lo invertimos, y qué hacemos con eso, ¿no? De qué manera nos manejamos. Y a tener en cuenta también el aprender a autoconocernos, que eso ya lo hablamos muchas veces en Glam, a través de una herramienta que la fuimos dando a conocer, también como era el enneagrama, y de ver de qué manera reaccionamos ante una determinada emoción, ¿sí? Que tiene que ver también, o sea, el tema de autoconocernos y de saber cómo yo reacciono, cuál es mi postura ante una emoción determinada. Como por ejemplo el miedo. Si me domina el miedo, ¿qué hago en cuanto a mi economía? ¿No? ¿Tengo capacidad para invertir? ¿Tengo capacidad para emprender o no? Porque muchas veces el miedo nos bloquea, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace? Quedarnos en ese punto y decir no me animo a nada nuevo, porque el miedo está ahí presente. Entonces, una forma de autoconocerse es precisamente manejar ese miedo, tratar de desbloquear eso y animarnos a emprender, por ejemplo, ¿no? Silvia, sería una de las cuestiones. Recién ¿Sí? tomaste una palabra, dijiste una palabra al pasar que tiene mucho que ver y dijiste la palabra presupuesto. Hay la gente Sí. consciente de esto, de esta palabra del presupuesto, que generalmente el presupuesto es armado por lo que vos tenés de gasto fijo, pero a veces no tenés en cuenta los ingresos que tenés para gastar. Vos sabés que esto, exacto, vos sabés que bueno, estoy en un equipo de trabajo ahora aquí en Barcelona. Y la primera pregunta del profe fue, bueno, a ver, ¿cuánto han ganado a lo largo de la vida, ¿no? A las determinadas personas. Y hay muchos que nunca se habían puesto a plantear realmente cuánto ganaron, ¿no? Desde que empezaron su vida laboral, digamos, hasta ahora. Y bueno, había un tiempo de pensar, de sumar, de restar, y después cuánto dinero
tienen a partir de hoy, ¿no? Y ahí uno empieza a analizar, como decir, el presupuesto tiene que ver también con la parte, con nuestros activos, digamos, tenemos los activos y tenemos los pasivos, ¿no? Que básicamente tiene que ver con el tiempo que yo invierto y lo que eso me remunera, ¿sí? Entonces ese vendría a ser nuestro presupuesto, nuestro sueldo, lo que uno tiene, y la gente muchas veces no es consciente de eso, y ahí vienen las emociones, ahí juegan un rol fundamental que hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando estamos eufóricos, por ejemplo, o estamos contentos por algo, se nos da mucho por ir a gastar, ¿sí? Y muchas veces no tenemos en cuenta cuánto es lo que gastamos, muchas veces gastamos más de lo que realmente tenemos y comienzan las deudas y todo el problema. Vos sabés que tocando este tema también en Catamarca ha sido un tema fundamental, esta estafa que se dio en este sistema piramidal, ¿no? ¿Te acordás? Sí, Y ahí me entraron a acuerdo, sí. jugar las emociones de las personas, entre esa euforia, esto de ganar dinero fácil, de ganarlo en poco tiempo, de no hacer nada y que eso se multiplique. Y vos fíjate que en ese caso han logrado, o han tenido más prevalencia, digamos, más las emociones que lo que es la lógica, ¿no? Porque ya era archiconocido que estos sistemas piramidales, o sea, no era la primera vez que se lo ponía en práctica, sino que se lo repite a lo largo de la historia y nunca han funcionado, ¿no? Entonces, ¿cómo te das cuenta que en ese caso, a pesar de escuchar y de conocer todos los problemas que podían venir atrás, eran fraude, porque la gente que invertía sabía que había un fraude por detrás, pero sin embargo las emociones de la euforia y de la ganancia inicial hace que cada vez se vayan metiendo más, ¿no? Entonces Silvia, ahí ¿por te qué la das cuenta que la gente... inteligencia emocional no existía en ese punto de vista y es por eso que la gente seguía participando en estas cosas. También se lo analiza desde el punto de vista de formar parte de un sistema, ¿no? Cuando uno se Silvia, siente que forma parte... Sí. te hago una preguntita. ¿Por qué la gente todavía no desconfía cuando la limosna es grande? Como hay un dicho que da vuelta por ahí. Cuando te ofrecen un montón de cosas, inclusive hasta te llaman por teléfono a veces y te ofrecen, no sé, te ganaste 500.000 pesos o ponele $5.000, como para que hablemos en general, pero no tenés que hacer Sí. nada, te lo damos por esto, por esto, por esto. O sea, yo creo que no existe nada todavía que digas por no hacer nada te den plata. No, claro. Por eso te digo, una de las cosas que tiene que ver con esto, básicamente de lo que es lo piramidal y todas las otras, como vos decís, cuando la limosna es grande, ¿no? Tiene que ver con esto, con el sistema de una pertenencia. Vos sabés, de no quedarse afuera de... Entonces, a ver, ¿cómo te explico? Es como un efecto en cadena. Porque, por ejemplo, la euforia inicial de alguien que ha formado parte de este sistema piramidal y que ha empezado a ganar, produce como ese efecto contagio en el otro y también ahí tiene que ver la responsabilidad personal de cada uno, ¿sí? Porque precisamente la persona que sabe y es consciente que esto se va a caer en cualquier momento, no invierte, ¿no? Y trata de ganar su dinero de la forma que lo hace todo el mundo, que sería trabajando, ¿sí? Y no invirtiendo y esperando a que eso se multiplique y vengan las ganancias de la nada, sabiendo que No, en el pero fondo esto también, va a también caer hay formas, en algún también hay momento. formas de invertir en la forma correcta, en los bancos, no sé, digo, con plazo fijo, con algunas cosas. Me parece que también lo que nos falta a nosotros, a los humanos, es el tema de la educación financiera, que nunca la tenemos y que dicen, tenés que trabajar para ganar plata y gastarla. O sea, nunca invertirla, nunca te enseñan cómo podés generar un poco más teniendo, pero seguís laburando, hasta llegar un momento en que decís, bueno, listo, tengo todo mi plata trabajando para mí y ahí es donde tenés la libertad financiera, creo. Uh-huh. Exactamente, de eso se trata. Mira, el tema de la educación financiera, siempre se habla del viejo paradigma y del nuevo paradigma que tiene que ver la educación en sí, que lo hemos tocado también muchas veces, ¿no? Que hablamos del tema de la educación consciente y que no se nos enseña a manejar esto, ¿no? Tampoco sabemos exactamente qué hay detrás del funcionamiento de los bancos y del gobierno en sí también, ¿no? Acá hay toda una movida de lo que se habla del nuevo paradigma y de lo que tiene que ver el traspaso de lo que era la era industrial por la era del conocimiento. Porque, en definitiva,
vivimos siendo ignorantes en muchas cosas, ¿sí? Y vos sabés que a una masa que es ignorante se la maneja mucho más fácil en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, en esta cuestión financiera, en este nuevo paradigma que se está planteando mucho aquí en Europa, también se dice el hecho de que no nos den una educación financiera, ¿es una casualidad o es una causalidad? ¿Qué es lo que buscan los gobiernos o el sistema educativo, el viejo sistema educativo, quizás se lo ve mucho como obsoleto, donde las emociones no son tenidas en cuenta, y ahora nos damos cuenta que manejan absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida, que nos manejamos a través de las emociones. Es ahí donde tiene que venir el control y donde viene una educación emocional sumada a lo que es la educación financiera que vos estás diciendo, ¿no? Y con esto que me hablas de la libertad financiera también hay muchos puntos a tener en cuenta. Por ejemplo, hoy ya se está dejando de lado lo que es la ganancia como nosotros la conocemos, ¿no? De ir a trabajar todos los días, cumplir un horario. Vos sabés que acá en Europa se lo maneja por horas semanales, ¿sí? Tenés contratos de 40 horas o 45 horas semanales y uno las maneja como quiere, ¿no? Pero a raíz de esas 45 horas semanales, por ponerte un ejemplo, tenés un determinado sueldo con el que obviamente lo vas a tener todos los meses fijo y seguro. Pero ahora sí está cambiando esa dinámica, sobre todo en Europa, y a lo que se va es a los famosos a los pasivos, perdón. El hecho de que uno invierte el tiempo, acá ya te dicen, uno no tiene que medir cuánto gana, sino del tiempo libre que te queda con eso que uno gana, ¿sí? O cuánto tiempo libre puedes disponer de acuerdo a la ganancia que hiciste. Por ejemplo, hoy se ve muchísimo todo lo que se maneja a través de cursos o de perfeccionamientos o formaciones online, donde ya está hecho el producto. Entonces la persona que ha invertido su tiempo, su dinero y su trabajo en un momento inicial, ahora disfruta de eso, por ahí está tomándose unas vacaciones en las Maldivas, no sé, mientras ese negocio sigue funcionando y sigue generando ganancia de manera sola y autónoma, ¿no? Entonces ahora está ese cambio donde se le da más importancia al tiempo libre que uno tiene y mientras genera dinero, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso. De una vez que uno consigue eso y lo consigue hacer a largo plazo, ahí ya estamos hablando de la libertad financiera, que era la que estaba mencionando hace un momento. Qué bueno, Silvia. Y ahora te digo, recién hablabas de las emociones que también tienen que ver. Viste que cuando uno le entra plata, gana algo, no sé, te ganaste, a veces hasta, no sé, un electrodoméstico en una rifa, te pones contento, el humor te cambia y también hace que ya quieras generar otras cosas, estás pensando en positivo, pero cuando estás para atrás, todo lo ves negro. Claro. Bueno, precisamente ahí es donde viene el manejo de tus emociones, ¿no? El aplicar lo que es la inteligencia emocional en esos casos y empezar a buscar a través del autoconocimiento y de diferentes herramientas que hay para eso, pero que nosotros siempre lo dimos a conocer el enneagrama, a dónde están mis debilidades, a dónde están mis fortalezas, y a partir de entonces o de ese punto idear un nuevo plan, un nuevo proyecto, una nueva situación en sí, ¿no? Se nos da que por ahí nos quedamos sin trabajo y decimos, bueno, se nos acaba el mundo y ahora qué hacemos, pero es también una cuestión de actitud y el hecho de manejar de forma inteligente en sí la emoción y decirlo, bueno, esto es para algo, me pasó para algo, y yo siempre digo, cuando una puerta se cierra se abren muchas otras y se abren ventanas incluso, ¿sí? Entonces poner la actitud en eso y ver la vida de esa forma en todos los aspectos, ¿no? Entonces tratar de salir de ese pozo, de esa cuestión negra y decir, bueno, quizás esto es lo que yo necesitaba, el empujón que necesitaba para animarme a emprender, por ejemplo, para poner en práctica aquello que lo tenía como una idea, y el hecho de animarse simplemente, ¿sí? Porque es lógico que cuando las cosas no están saliendo bien, es como que nos tiende a tirarnos, a hundirnos más, pero eso no es el camino. En ningún aspecto de la vida es así. Pase lo que nos pase, ¿sí? En el ámbito de la salud, en el ámbito económico, en el ámbito de las relaciones, lo que sea, es permitirnos sentir las emociones, porque eso es sano, eso lo necesitamos, permitirnos sentirnos tristes, ¿sí? Permitirnos sentir el enojo, que muchas veces
a veces lo guardamos, lo tragamos, y es eso lo que no nos hace bien y nos termina enfermando. Permitirnos absolutamente todas las emociones que nos produzca la situación por la que estemos pasando actualmente. Y una vez que ya las sentimos en el cuerpo con una sensación corporal bien, bien fuerte, podemos ir viendo con cada situación cómo de a poco va disminuyendo, y de ahí ya estamos preparados para ver la vida de otra forma, y como yo te digo siempre, cambiarlo de anteojos, cambiarlo del negativo, pararnos con la mejor onda, y te aseguro que todo, pero absolutamente todo se puede, así, desde ese punto de vista, teniendo en cuenta de permitir vivirnos lo que sentimos en ese momento, dejar que disminuya, dejar que pase y empezar de nuevo. Buenísimo, Silvia, la verdad, más claro imposible. Así que las emociones, la verdad, que inciden bastante. Y acá acoto algo cortito. Si no nos educan financieramente, uno puede aprenderlo por su propia cuenta también. Exacto, exacto, y es lo que, bueno, es lo que hago yo también ahora, estoy haciendo coaching en ese punto. La próxima semana, si querés, te comento también lo que tiene que ser el coaching dentro de los equipos de trabajo, ¿sí? Que es fundamental también, ¿no? Así que para eso están los coaching también, porque muchas veces que uno no sabe cómo manejarse, y te digo que a veces hasta la historia de vida de cada persona uno no es consciente de eso, de esto de que manejamos de un 3 a un 5% de conciencia en cada decisión que tomamos, sea del ámbito que sea, te repito, no somos conscientes de que hay una historia detrás que nos puede estar frenando. Por ejemplo, en este equipo de trabajo que estoy actuando ahora, había una de mis compañeras que decía, yo no entiendo por qué me cuesta tanto ganar dinero, ¿no? O consigo ahorrar algo y pasa algo como un accidente o un mal negocio o lo que sea, pero todo eso que logré ganar se me va ahí nomás, ¿no? Entonces que uno empieza a estudiar en esto, que lo hemos tratado también muchas veces, de lo que son las constelaciones familiares, que también se aplican a los equipos de trabajo y a las situaciones financieras y económicas. Empezamos a estudiar en la historia de vida de ella, y un bisabuelo de esta chica había tenido una empresa, había quebrado, no pudo soportar ese cambio de haber pasado de ser rico, poderoso, de tener un nombre, a ser un nadie, digamos, y a quedarse en la ruina. ¿Y qué hace? Se suicida. Entonces, ¿qué pasa? En esa historia familiar, inconscientemente está la relación dinero-muerte. Entonces, yo sé que a veces no se explica, no se entiende cómo funciona el tema, pero de verdad que eso uno lo va heredando. Entonces, muchas veces son esas cuestiones, ¿no? Esos hilos invisibles, porque somos en definitiva como unas marionetas, ¿sí? Que vamos por la vida con nuestro bagaje, con todo lo que recibimos a través de la escuela, de nuestra familia, de las creencias y de la historia de vida de nuestro árbol, que es eso lo que va manejando. Entonces llega esta explicación de decir, bueno, en el fondo hay una creencia de que si gano mucho dinero puede haber una tragedia, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso a través de una constelación, por ejemplo, se trabaja y se va desbloqueando eso. O sea que está todo unido, todo lo que son las terapias alternativas tienen que ver con absolutamente todo, y la cuestión es empezar a hacer un análisis y empezar a buscar, a escarbar, a cuestionarnos también, de eso se trata, ¿no? De no recibir las cosas tal como nos vienen, sino de empezar a cuestionarnos y ver si son válidas para mí o no, y eso nos lleva a un desbloqueo y nos lleva a un bienestar y nos lleva a lograr esa libertad financiera, ese bienestar a nivel de salud y a nivel económico también, porque tenemos que tener en claro que el universo alcanza para todos. En realidad no debería haber pobreza, no debería haber diferencias, sino que alcanza realmente para todos. La cuestión está en la actitud. Y ese es otro tema, o sea, es muy amplio el tema para ver por qué hay personas que es como que lo tuvieran más fácil que otros, y ganan millones, y hay otros que tienen que estar peleando con el día a día. Todo pasa por manejar las emociones y por una actitud diferente ante la vida, y por creerse que uno también tiene derecho y que es merecedor de riqueza y de abundancia en todos los sentidos de la vida.
Buenísimo, Silvia, la verdad más claro imposible, así que las emociones inciden mucho, ya tenemos tema para el próximo programa, así que ya nos vamos a estar comunicando por privado con la producción para que la semana que viene veamos en qué momento entramos con el tema que acabas de nombrar hace ratito nada más. Muy bien, muchísimas gracias Marquito, un beso enorme a todos en Catamarca. Gracias a vos, Silvia, a descansar, buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Así será, un beso. Bueno, ahí estaba Silvia Sigman desde Alemania contándonos esto, la relación emociones con las finanzas. Si no te quedó claro, podés mandarnos tu número, nosotros se lo pasamos a ella y te lo aclara de un periquete nada más.